es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó la hora de la clase magistral. Como todos saben, el 17 de agosto se conmemora el aniversario de la muerte del general José de San Martín y como no podía ser de otra manera, trajimos a un especialista, un experto, una eminencia en historia, Gabriel Di Meglio. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Gabriel. Muchas gracias. Gabriel es historiador, doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Además, investigador independiente del CONICET y docente en las carreras de Historia de la UBA y la Universidad Nacional de San Martín, además de ser director del Museo del Cabildo. Durante años investigó la participación política popular en el siglo XIX y es autor de varios libros. Además, escribió y condujo ciclos televisivos sobre historia. Bueno, Gabriel, me gustaría empezar preguntándote ¿por qué San Martín se murió en Francia y no en la Argentina? Bueno, en realidad la carrera americana de San Martín es muy corta, ¿no? Es poco más de una década donde tiene de toda su vida, donde tiene una actuación fundamental en este territorio. Y después de ser liberador del Perú y de estar bastante frustrado con cómo los acontecimientos, y cansado y cómo los acontecimientos tuvieron lugar, decidió exiliarse voluntariamente, digamos, con bastante hostilidad también de los gobiernos de turno, tanto en Perú en ese momento como en el Río de la Plata, y por lo tanto se fue primero. Pasó por España, Inglaterra, pero terminó viviendo en los suburbios de París, donde pasó casi todo el resto de su vida, ¿no? Hasta que en 1848 hay una revolución en París que él vio con muy malos ojos, entonces se fue a la costa y murió en Boulogne-sur-Mer, pero donde estuvo muy poco tiempo, ¿no? No mencioné que está Sergio con nosotros, perdón, Sergio, nuestro columnista historiador, por supuesto. Claro que sí, no podía faltar. No podía ¿Puedo faltar. hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Hay como una cosa rara con San Martín, que es que todas las corrientes historiográficas lo reivindican. En ese punto coinciden todos en exaltarlo. Primero, ¿es así? ¿Y vos por qué pensás que es así? Diría que los únicos que no lo respetaban tanto al principio, hay una corriente dentro de lo que llama la historiografía liberal, donde Mitre lo convierte en el gran prócer argentino. Estaba Vicente Fiel López también, que lo miraba con no tan buenos ojos, porque en su momento San Martín en 1819 desobedeció la orden del gobierno de Buenos Aires de atacar a los artiguistas en Santa Fe y en Entre Ríos, que terminaron derrotando a Buenos Aires, y él prefirió quedarse con su ejército en Chile para seguir al Perú, y eso en alguna época, por un buen grupo de notables, no era muy bien visto, ¿no? Pero es cierto que después todo el resto de la Argentina siempre lo celebró como padre de la patria, en principio porque creo que al no haberse visto involucrado en todos los conflictos civiles posteriores, unitarios y federales y liberales, eso le permitió también que su imagen no quedara manchada por las luchas, digamos, justamente facciosas después, y entonces se lo asoció fuertemente, al igual que a Belgrano, ¿no? Solamente con el proceso de independencia, que es el proceso que nadie discute en Argentina. Es decir, todos los debates que hubo entre historiadores sobre lo que pasó en el siglo XIX, en general no discuten sobre la revolución y la independencia, sino sobre lo que pasó después. Ese periodo es como el mito de origen de nuestra nación y prácticamente nadie lo problematiza demasiado, ¿no? O sea, en el sentido negativo, nadie dice eso estuvo mal, todos lo vemos como algo positivo. Y Gabriel, una pregunta. O sea, San Martín nace en Yapeyú, ¿no? En 1778, ¿bien? Sí. Y a los 8 años es que se va con su familia a España. Sí, a los 5 ya se va a Buenos Aires, después se va para España, sí. Y a los 34 recién regresa a América. ¿Qué es lo que lo motiva a volver a donde nació? Bueno, esa es una pregunta que siempre ha sido muy difícil de resolver, porque justamente este misionero, como en esa época Yapeyú no era Corrientes sino Misiones, ¿no? No tenía mucha vinculación con el territorio en el que había nacido. Lo que es cierto es que en España el hecho de ser americano era una marca muy fuerte, ¿no? Una marca que daba... uno era de segunda siendo americano con respecto a los españoles, una de las cosas que generaba bastante molestia entre los americanos que vivían allá. Su carrera militar tenía un techo por ser americano y efectivamente entre muchos de los americanos que vivían allá empezaron a crearse estas logias, estos clubes en los cuales discutían las posibilidades de hacer un cambio en su lugar de origen, y a partir de las revoluciones de 1810 varios sintieron que podían ser más útiles en sus tierras de origen que en España, donde luchaban contra Napoleón,
Y además también es cierto que acá no tenían techo para sus carreras. Cuando San Martín llega, habiendo sido militar profesional, formado en las guerras napoleónicas, que era la más moderna de la época, acá lo reciben con los brazos abiertos sin saber quién era, simplemente porque tenía algo que acá no había, que era un saber profesional sobre cómo... Y le hacen hacer un regimiento de granaderos a caballo, que era el estilo de los regimientos de élite de las guerras napoleónicas. Nadie tenía ni idea. El famoso caso acá es Belgrano, gente que tenía una experiencia en la milicia y se hacían militares en la lucha, pero no sabían de realmente el arte militar. San Martín, Alvear, otros que vinieron en ese momento sí lo tenían, y eso era un valor en un momento de guerra muy importante, lo cual le permitió convertirse en una figura muy destacada a 2 meses de haber llegado a Buenos Aires, donde nunca había vivido, ¿no? ¿Qué innovaciones traía el de Europa en ese sentido, en lo militar, por ejemplo? Bueno, las guerras napoleónicas se habían convertido, digamos, se pelearon a gran escala y además tenían un montón de técnicas novedosas, como esto, batallones de élite, formas de atacar en columna, en línea, bueno, no importa, digamos, cuestiones estratégicas que solo los que habían luchado en ellas podían manejar, ¿no? Entonces es como estar actualizadísimo en ciencia, en lugares de punta, y después en estos lugares no ocurría eso y por lo tanto traía algo que nadie tenía. Y eso es algo muy valioso. En ese sentido, respecto a las ideas políticas, sí. ¿Cómo pensaba él, más allá de que quería la independencia? ¿Cómo pensaba la organización nacional? Sí, el gran aporte político de San Martín es justamente que él y los que van a integrar lo que llamó la Logia Lautaro tenían una idea claramente independentista, en un momento en el cual todavía los revolucionarios en el Río de la Plata se dividían en algunos que querían la independencia, como Monteagudo, etcétera, y otros que querían seguir luchando por la autonomía, es decir, convencer a España de construir una monarquía federal en la cual cada territorio valiera igual que el resto, ¿no? Es decir, esas dos posiciones estuvieron presentes entre los revolucionarios entre 1810 y 1816, lo cual explica también los 6 años que hay entre la revolución y la independencia, ¿no? San Martín claramente aboga por la independencia. Luego fue bastante moderado políticamente, sobre todo a partir de 1815, cuando la caída de Napoleón en Europa hace que las monarquías absolutistas, Prusia, Rusia, Austria, armen lo que se llamó la Santa Alianza, que condena a cualquier gobierno republicano y a cualquier gobierno revolucionario. Y si bien San Martín siguió luchando por una causa revolucionaria, supone que la monarquía es un mejor sistema por 2 razones. Por un lado, porque permite que los europeos lo acepten, quizá, eso es lo que cree, y a la vez porque ve en la anarquía, digamos, en el desorden. Sobre todo él era bastante contrario a las ideas federales del artiguismo, etcétera, le parecían algo que no servía para gobernar, y por lo tanto creía que la manera de resolver quizá el problema interno de desorden podía ser un rey que nucleara todos los territorios. De hecho, cuando llega a Perú, va a proponer una monarquía en contra de las ideas republicanas, ¿no? A diferencia de Bolívar, ¿no? que siempre mantuvo una lógica republicana. No sabemos exactamente qué pensaba al principio cuando llegó, digamos. Probablemente, él en un momento dice, se pasó la moda de republicarlo todo, ¿no? Como que probablemente él mismo estuviera mucho más cerca del republicanismo en los inicios, 1812, 1815, y con el quiebre, ese giro conservador que se da en todos lados, en Europa y en América, en 1815 se vuelve claramente un monárquico, claro que pensando siempre en una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía o más al estilo británico, parlamentaria, y no en una monarquía absolutista como la que había roto, con la que había roto el Río de la Plata con la Revolución. ¿Y hay algo en particular que te parezca interesante rescatar o recuperar de la figura de San Martín? Bueno, me parece que San Martín es una figura, digamos, muy interesante en el sentido de que en historia las polémicas son grandes. Obviamente es un personaje que hizo lo que tenía que hacer, es decir, vino con una función militar que cumplió a la perfección, entonces por eso es un personaje que genera tan pocas polémicas, porque en realidad no puede ser más simpático, más antipático para algunos o para otros, pero es alguien que efectivamente tuvo un papel fundamental en una causa colectiva, ¿no? Yo creo que con San Martín siempre hay que tener en cuenta, al igual que con todos los dirigentes de la época, que no son, es una obviedad lo que voy a decir, pero no son los dirigentes lo que hacen la historia, ¿no? San Martín no cruzó los Andes, sino que un ejército cruzó los Andes que él conducía, y que entonces es interesante pensar a través de él también algo mucho más general, que es cómo una sociedad se vio convulsionada de manera brutal por una revolución que protagonizaron todos, y que efectivamente transformó la sociedad de manera notable, ¿no? Es decir, a mí me interesa el lado de San Martín como revolucionario, ¿no? Es decir, como parte de una revolución que claramente cambió, no como muchos querían, pero sí, las revoluciones no hay que juzgarlas por su resultado, sino por el hecho de que se produzcan, ¿no? O sea, a veces fracasan y en muchos aspectos esa revolución fracasó, pero en todo caso sí implicó un proyecto de transformación brutal de la sociedad en la que vivían, y en ese sentido me parece que que tiene un legado y constituye una figura muy importante, ¿no? Y se habló mucho de su condición de masón.
¿Es verdad esto? Sí, San Martín, es decir, San Martín integró logias, primero los que llaman los caballeros racionales, después la logia de Lautaro, que o eran masónicas o se inspiraban en la lógica masónica de clubes secretos con un propósito muy concreto, que en el caso de ellos era, bueno, vamos a ir a América a luchar por la independencia y a ganar la guerra. Básicamente lo que hacen ellos cuando toman el poder, la logia de Lautaro, en octubre de 1812, es relanzar la guerra con un objetivo muy claro que es precisamente la liberación de América toda, ¿no? Entonces, la idea es, la lucha termina cuando caiga el último baluarte realista en Perú, que ese es creo que el otro gran aporte sanmartiniano, el hecho de que no evitar siempre involucrarse en la disputa interna, más allá de que él está totalmente en contra del artiguismo, no está dispuesto a luchar contra los artiguistas, porque para él la clave es la lucha contra los realistas, y por eso sabe que solo llegando a Perú, que es el gran bastión realista en América del Sur, se puede ganar la guerra, y efectivamente ocurre. Él no termina de hacerlo, porque el gran drama de San Martín es que desembarca en Perú en 1820, en el mismo momento en que el gobierno que armó su ejército se desmorona. ¿No? Es decir, cuando empieza lo que llaman la anarquía, o sea, que él llega con el ejército de nadie, ¿no? Entonces, porque ¿quién estaba acá? Perdón, acá la parte de físico que me salta la ignorancia. ¿Qué estaba pasando en Buenos Aires en 1820? En 1820, digamos, los artiguistas de Entre Ríos y de Santa Fe vencen la famosa batalla de Cepeda al gobierno central, al gobierno creado por la Revolución, digamos, de 1810. Que es el gobierno que había mandado a San Martín, digamos. Claro, o sea, los distintos gobiernos revolucionarios habían armado los distintos ejércitos, ¿sí? Hay una continuidad de gobiernos de 1810 a 1820. En 1820 se disuelve el gobierno central, es lo que después los historiadores van a llamar la anarquía, ¿no? Las provincias quedan sin ningún gobierno sobre ellas, quedan solo provincias, con lo cual ya no son las provincias unidas, son las provincias desunidas, ¿no? Y entonces él llega con la bandera de las provincias unidas, pero no tiene nada detrás. Es decir, lo que tiene es su ejército y nada más. Y Chile, que es el otro que arma la expedición a Perú, también empieza a tener problemas internos, con lo cual es un ejército que tiene muy poco backup, ¿no? Es decir, no tiene nada que lo... Por lo tanto, también es cierto, por eso es que termina pidiendo ayuda de Bolívar para que... Para ver cómo resolver la situación peruana. Bueno, Gabriel, un lujo. Creo que seguiremos preguntando y escuchándote, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir hablando de San Martín cuando volvamos de corte con Sergio. Y lo despedimos con un aplauso, con una clase espectacular. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.